Askurukipan takanitaki. Askurukipan. Ay, atichiri. Askirkipan yatichiri. Askirkipan yatichiri. Kiwaliki takini kallanta ñani, ¿ya? Estamos recuperando la clase. Ayer no hemos podido porque estamos de viaje y no hemos llegado al destino. Estamos en tránsito, ¿ya? Ahora mismo me encuentro también y ahora en Coroico. Entonces, ¿alguien me hace recuerdo en qué parte nos hemos quedado? Kitizam taitaspa. Kunche te koitan ha, kepaya te kawina. Estábamos en adverbios de interjección impropias. Ok. Adverbios de interjección. Ya. Ya hemos visto. A ver, ¿qué ejemplos hemos visto? Hayaya, Hina, Saram, Ya. Awilla. Ya. Ahora vamos a ver conjunción, ¿ya? Seguimos en adverbio, pero de conjunción. Conjunción. A ver, en castellano es muy común tener adverbios de conjunción, ¿ya? En Aymara, para unir, no hay, diremos, en Aymara, ¿ya? Pero, sin embargo, hay sufijos que cumplen ese rol, ¿ya? De conjunción. El primer sufijo tiene que ver con lo que es el impi, ¿ya? Entonces, este es el primer sufijo. Esto, de hecho, ya saben, conocen. Entonces, esto significa y, con, más, ¿no? Entonces, incluso puede tener otro significado. Ese es el rol de este sufijo, ¿ya? Entonces, primer rol, la primera funcionalidad, digamos, de este sufijo, ¿no? Tiene que ver con conjunción. Por ejemplo, cuando decimos, a ver, nuestro ejemplo típico, ¿no? Anumpi, anu es perro, ¿no ven? Anumpi, pisimpi. Entonces, ¿dónde está este sufijo? Ahí está, ¿no? Vamos a cambiar el lapicito. No, ahí está, el impi, el impi. ¿Ven? Entonces, en este caso, por ejemplo, está uniendo dos palabras, no en uno, sino de forma separada, pero está uniendo, ¿no? Entonces, en castellano sería perro y gato, ¿no ven? Entonces, en vez de la i, simplemente estamos utilizando este sufijo, impi, ¿ve? Impi. Entonces, ya no estamos utilizando el i, sino directamente este sufijo. Ahora, es muy frecuente usar, ¿no? Por ejemplo, aquí ya reemplazamos incluso la coma, ¿no ven? Aquí la otra funcionalidad tiene que ver con la coma, ¿no? Entonces, por eso se conoce esto como un adverbio de conjunción, pero en realidad es un sufijo. ¿Queda claro esto? ¿Sí o no? Hanatanich. Gisa. Ya. Ahora, otro es el ti. Otro sufijo es el ti. Y es el cha. Ya, estos son otros sufijos de conjunción. Por ejemplo, jutatati. Por ejemplo, jutaña. Este es el verbo, ¿no? ¿Qué verbo es esto? Venir. Venir, ¿sí?
Es el verbo venir. Todos los verbos hemos dicho que terminan en sufijo ña, ¿no ven? Ahora, jutata, ti, jutata, ti. Así como si trabajáramos solamente con este verbo, con este sufijo, perdón, esto sería una pregunta, ¿no ve? Jutatati, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? ¿Vas a venir? Vas a venir. Esto es una pregunta, ¿ya? Vas a venir, ¿no ve? Entonces, en este momento no está cumpliendo el rol de conjunción, solamente el rol de interrogativo. Ahora, ¿cuándo es un rol de, cuándo cumple este sufijo ti, rol de conjunción? Cuando está seguido por otra palabra. ¿Ya? Jutatati, Janicha. Entonces en este caso sí, porque ya está conjugando dos palabras. ¿Sí? Jutatati, ¿no? Y aquí está el cha. Entonces cuando utilizamos estos dos sufijos en una oración o cuando unimos estos dos sufijos por dos palabras, si quieren, entonces en ese momento sí está cumpliendo el rol de conjunción, ¿ya? Jutatati Hanich. ¿Qué está diciendo ahora? ¿Qué significa esto? ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? ¿No ven? Entonces, eso es el rol que está cumpliendo en este momento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanat, Hanicha. Panawa. Walik. Hasta ahí entonces el tema de lo que son los adverbios, ¿ya? Los adverbios. Ahora vamos a ver lo que son los verbos, ¿ya? Verbos. Ya hemos repetido varias veces, ¿no? ¿Qué característica tiene? ¿No ven? En castellano manejamos los verbos infinitivos, ¿no ven? Los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir, ¿ya? Entonces, si una palabra termina en estos infinitivos, entonces es un verbo, ¿no ve? Entonces, bailar, ¿no ve? No sé, caminar, ¿no ve? Entonces, terminan en estos infinitivos, ¿ya? En Aymara se dice aruchiri, ¿ya? Verbo, aruchiri. Ahora, en Aymara, todos los verbos terminan en el sufijo ña, ¿ya? Entonces, todos terminan en ña. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Puede estar antecedido por cualquiera de los tres vocales, ¿no? Entonces, puede ser iña, puede ser uña, puede ser aña, ¿ya? Pero en este momento solamente estoy demostrando las terminaciones, ¿ya? Entonces muchas veces van a ver algunos libros, ¿no? Van a decir, los verbos terminan en aña. No, no es correcto. Van a darse cuenta que cuando conjugamos los verbos, solamente vamos a trabajar con ña, ¿ya? Con el infinitivo ña. Entonces, en realidad, el verbo o todos los verbos terminan en ña y no así en iña, uña, aña. Pero puede estar antecedido por cualquiera de estos tres vocales, ¿ya? Entonces, también tienen que identificar muy bien, porque a partir de eso ustedes van a poder conjugar también. Vamos a ver terminaciones, ¿ya? ¿Queda claro la primera explicación? ¿Esta parte se entiende? Hanatamicha. Hanahaya. ¿Se entiende? ¿Amuyasiti? Panawa. Hisa yachiri. ¿Ya? Vamos a escribir algunos verbos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hei, li, ña, ¿no ven? Entonces está terminando en ña, ¿sí? Otra, a ver, tocoña, tocoña, está terminando en ña, ¿ven? Es un verbo. Man, ña. Este es un verbo, ¿sí?
A ver, Jairiña, ¿qué significa? Cantar. Tar. Tocoña, Bailar. Bailar. Ancaña, Comer. 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 ¿Ya? Hazaña también. Ah, comer también dicen arzaña. No, ¿Sí? lavar. Hazaña. Ah, ya. A ver, arciña o arzaña. Hayaña. Arzaña. Esto es Cocinar. lavar. Ahora hay que hacer diferencia una cosa, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir eso. Años hacer acá puedo decir. Lávame los autos. ¿Puedo utilizar esto? No. Ah, entonces hay dos formas de lavar, ¿no ven? Arciña, por lo general es ropa, ¿no ves? Refregar, ¿no ves? Arciña, arzaña, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para lavar carro, por ejemplo, eso sería jariña, ¿no ve? O los utensilios, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Jariña. ¿Qué es jariña? Igual Lavar. lavar, Lavar. ¿ya? Ahora, jariña también puede ser bañar, ¿no ven? ¿Ya? Ujú. Eso. Ahora, ¿quién decía? Payaña, ¿no? Payaña. ¿Qué es payaña? Cocinar. Cocinar, ¿ya? A ver, otro igualito, a ver, este es Itaña. ¿Qué es Itaña? Tejer. 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 Ahora, puedo tejer, no sé, poncho. Así puedo utilizar este verbo para decir esto. Poncho No. y tarapita. Punch sabuda pizza taspa ya. Ah, ya. Aunque puede haber tejido poncho, ¿no? Aguayo, no sé, colcha, cama, ¿no? Frazada. Entonces, sauña. Sauña también es tejer. Entonces hay que saber utilizar cuál corresponde, ¿no ve? Entonces hay que hacer esas diferencias, ¿ya? Entonces existen así varios verbos, ¿no? Licenciado, eso de pitaña también de punzar, por ejemplo, con algo puntiagudo. Ah, ya. Sí, también, por ejemplo, no sé, una espina me ha entrado, ¿no? Cocina Entonces, sería. ap itsuta, ¿no ve? Entonces ya está conjugado, ¿no? Que viene de pitaña, ¿no? ¿Ya? Usuña. Itsuña, ya está conjugado, pero sirve, ¿no? Ita, ¿no ve? Ahí está, ¿no ve? Entonces está con dos sufijos. ¿Ya? Pues esto con edición, itsuña, ya está conjugado. Pero sigue siendo verbo, ¿no? Porque todavía termina en el sufijo ña. Itsuña sería entonces ¿cómo? Si ya está conjugado, incluso podría tener varias conjugación o interpretaciones, ¿no? Itsuña, por ejemplo, sería terminar de tejer, ¿no ve? Digamos, estoy tejiendo, no sé, una chompa, entonces terminar de tejer, itsuña, ¿no ve? Ahora lo otro que decía, por ejemplo, me entra una espina, entonces tengo que sacar con una aguja, ¿no ve? Eso también es itsuña, ¿no ve? Entonces esto puede tener otro significado más, ¿ya? Listo. Hasta aquí se entiende un verbo, ¿no ven? Entonces ustedes van a buscar en el diccionario y van a encontrar seguramente otros verbos más. Entonces todas las palabras que terminan en ña es verbo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Sí. Quizá. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco lo que es la clasificación de los verbos, ¿ya? Ahora, la clasificación de los verbos tiene que ver con... a ver, ¿cómo están estructurados los verbos? ¿Ya? A ver, la primera clasificación tiene que ver con transitivo. ¿Qué es transitivo? Por ejemplo, si yo tengo este celular en mi mano y le doy a Richard, entonces Richard ya lo tiene, ¿no ve? Entonces, lo he pasado mi celular a la otra persona, ¿no ve? Entonces, en ese caso se llama transitivo, ¿ya?
Por ejemplo, el más común, ¿no? Por ejemplo, esto utilizamos también como para expresar otra cosa, como por ejemplo, ahijado, ¿no? Ichuña. ¿Qué es ichuña? Llevar. Bautizar. Ya, ichuña nomás, no. A ver, también podría ser, a ver. Llevar. Pero ¿cuál es la acción como tal? Alzar. Llevar. Alzar. Levantarse y chuña, nada más cargarlo más o menos, pero también diría en términos de religioso, por ejemplo, y chuña bautizar sería, ¿no? Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿puedo levantar en mi espalda? ¿Eso está bien? No. Yo sería. Piña sería eso, piña. Piña. En este caso, ¿dónde? ¿Cómo levanto? ¿Cómo Levantar llevo? en brazos. Levantando en la mano. Exactamente, ¿no? Entonces, llevo en la mano. Entonces, por ejemplo, en este momento, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Llevarlo en la mano. ¿Ya? Entonces, básicamente es llevar en la mano, ¿no es? Llevar en la mano. Ahora pueden ser diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se bautiza, ¿no ve? Entonces, a la guagua le agarras en tus brazos y el cura ahí lo bautiza, ¿no ve? Entonces, es ichuña, ¿no ve? ¿No ve? O puedo Ichuña, llevar sí. en mi manito, ¿no ve? En mi manito, digamos, una moneda, ¿no ve? Entonces, ichuña, ¿no ve? Entonces, pero la cosa es que tienes que levantar, pero en tus brazos o en tus manos. Por eso a este verbo se le conoce como transitivo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Porque además puedo transportar, ¿no ve? ¿Sí? Hanaski o Agilata. Ya. Ahora otro. Por ejemplo, churaña. ¿Qué es churaña? dar, Dar. entregar, Churaña. Dar, ¿no ve? Entonces entregar. igual pasa de uno a otra persona, ¿no ve? Churaña. Dar. ¿Sí? Entonces también cumple ese rol, ¿no? Dar. Había otro ejemplo más. A ver. Ya. En base a estos, por ejemplo, se puede conjugar, por eso se llama transitivo, ¿no? Por ejemplo, ichuña, ¿no ve? Ichuña o churaña, ¿no? Lo voy a poner de esta forma. Ichuña. Aquí. Sí. Ichuña, ¿no? Ahora, ¿cómo lo conjugo? Vamos a empezar con las primeras conjugaciones, ¿ya? Entonces, quitamos la ña o simplemente lo apartamos un poco, ¿no? La terminación ña, cuando conjugamos un verbo, siempre va a estar presente, pero al final, ¿ya? Siempre tiene que estar al final, ¿ya? Ahora, lo que decía hace un momento, ¿no ve? Puede terminar en, como aquí, ¿no ve? En i, en u, en a, iña, uña, aña, pero en realidad cuando conjugamos, esto es lo que nos fijamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo voy a quitar la u, ¿no ve? Ichña queda, ¿no? Ahora, voy a colocar el sufijo ta, ichtaña. ¿Qué significa ahora ichtaña? Levantar Alzar. sería. Alzar. Alzar, levantar, ¿no ve? Ya significa otra cosa, ¿no ve? ¿No ve? Ahora, por ejemplo, ¿no? Esa sería primera conjugación, ¿no? Ichtaña, ¿ya? Alzar, levantar. Ahora, por ejemplo, si esto lo quito el infinitivo, por ejemplo, en este caso es verbo todavía, ¿no ve? Alzar, levantar, sigue siendo verbo. Pero a partir de este verbo, yo puedo volverlo en una afirmación. Para volverlo una afirmación, un verbo, simplemente colocamos en vez de la ña, el sufijo wa. ¿No ve? Ahora, ¿sigue siendo verbo o no? ¿Sigue siendo verbo o no? No, ya no. Ya no es verbo, ¿no ven? Pero hemos visto que su raíz como tal es un verbo, solamente que ahora está conjugado, ¿no ven? Entonces sigue siendo su raíz de verbo, ¿no ven? Pero ahora está con dos sufijos, además ya es un afirmación. ¿Qué significa esto? Ixtawa. Alzaste. Ixtawa, llevas, ¿no ven? ¿Sí?
O ichtawa, dicen. Lo alzaré, dirá. Depende, licenciado, sería circunstancial, porque ichtawa sería, por ejemplo, estás llevando, ¿no? Ahora, ichtawa sería con terminación con una tilde, diría, voy a levantarlo, ¿ve? ¿Cómo, a ver? ¿En dónde estaría el tilde? A ver, primero sin tilde, ichtawa, dice, o sea, estás llevando, diría, ¿no? Ahora dice ichtawa, diría, ¿no? O sea, en la A llevaría la tilde, entonces, ichtawa, voy a levantarlo, diría, ¿no? En Aymara no hay tilde, sería diéresis, diéresis. Diéresis sería en este caso, ¿ve? No, pues es una Ichtawa y afirmación. ichtawa, ahí sería la mayor Ya, fuerza de voz claro, estaría en la wa, no wa. Ya, pero no hay esa mayor fuerza, ¿no ve? Simplemente en Aymara hay dos tiempos, ¿no ve? Istawa, ¿no ve? ¿No ve? Además, ya hemos visto también en sufijos, por ejemplo, aquí esto nunca va a ser pregunta, ¿no ve? Entonces, para que sea pregunta, por ejemplo, necesitamos un sufijo ti, o sufijo sa, o sufijo isti, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esto no sería pregunta. Por ejemplo, ¿cómo diría pregunta, no? Ishtati, ¿no ve? Ti, ¿no ve? Ishtatati, ¿no ve? Entonces, ahí sería pregunta. Pero así como esta, ¿no? Ishtawa. Sigue siendo afirmación. No hay tal pregunta. A ver, ¿quién dice lo contrario? Si no sería pregunta, entonces llegaría a ser alzaré. Ichtawa, exacto. Por ejemplo, Ichtawa, una afirmación. Voy a levantar, ¿no ve? O voy a alzar, ¿no ve? Sí. O levantar. puede ser, como decíamos, estás llevando, así más o menos, ¿no ve? Llevas O en la estás mano. llevando, ¿no? Una afirmación, no pregunta. ¿No ve? ¿Sí o no? Hanaticha, hanicha. Licenciado, justamente en esa parte yo dudaba un poco porque ichtawa es como si una persona le dijera, ¿no? Estás llevando. Exacto, Ahora, una afirmación. ichtawa, dice, cuando dice ichtawa, o sea, vuelvo a repetir, cuando tendría una terminación con mayor fuerza de voz, digamos, en la wa, diría, no, voy a levantarlo, diría, ¿no? Más o menos así. Lo entendía. Ichtawa, no, sigue siendo exactamente lo mismo. No hay esas entonaciones, hemos dicho en Aymara, ¿no ven? Entonces, Gracias, licenciado. solamente se utiliza la diéresis, pero la diéresis solamente prolonga el tiempo de pronunciación de la vocal, dos tiempos, ¿no? Nada más, ¿ya? Entonces, ichtawa es como voy a levantar, ¿no ve? Pero afirmación, no pregunta, ¿ya? ¿Cómo sería pregunta? Ishtati, ¿no ve? Voy a levantar, ¿no ve? Al ti, ¿ya? Hanat hanich. ¿Queda claro? Hanan chao gesta ojilata. Así es que Walik, walik. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ¿no? Más o menos la conjugación, cómo se da a partir de un verbo, ¿no? Ahora, exactamente se da lo mismo aquí, ¿ve? Por ejemplo, chura, churaña, ¿no ve? Entonces aquí, quitamos la A, ¿cómo era? Chistaña. Ahora, por ejemplo, aquí no iría, ¿no ve? Churtaña. ¿Churtaña existe, sí o no? No, ¿no ve? No hay. Churutaña más bien habría, churutaña. Churtaña, pero no es la ta, ¿no ve? Entonces aquí, churtaña. Ya no. No, ya no da, ¿no ve? No se conjuga este verbo. Entonces, simplemente como explicación, no todos se van a poder conjugar. ¿Me dejo entender? No todos los verbos se conjugan de la misma forma, ¿ya? Hay algunos que sí se va a poder, otros que no. Por ejemplo, pero sí daría con wa, ¿no ve? ¿Sí? Por ejemplo, churata wa, una afirmación, ¿no ve? ¿Qué está diciendo ahora? Que le ha dado o le ha entregado. Churatawa. Está dado o vas a dar, ¿no? Churatawa. Das. Ok. Ahora, algo interesante ahí, ¿no ve? Por ejemplo, churtawa es como, has dado, ¿no ve? ¿Sí o no? Afirmativo. Una afirmación, has dado, churtawa.
Ahora, por ejemplo, chura, sin elisión. Tawa, ¿qué es esto? Que ya está entregado. Churatawa. Ahora, esto puede tener dos interpretaciones. ¿Cuáles serían? ¿Vas a dar o ya también está entregado, no? Vas a dar o ya Churatawa. está entregado. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ajá. Churatawa. Churatawa. Upar Yo churatawa. puedo decir, vas a dar. O churatawa, ya está dado. ¿Sí? Ya está entregado, ya está dado. ¿No ve? Dado, de dar, ¿no? Hanat hanich. Hanawa. Janao Gilat. ¿Vale que haya? Entonces siempre cuando conjugan se van a preguntar eso, ¿no? Claro, ahorita no estamos todavía conjugando, ya vamos a entrar. Entonces, una vocal aquí ha cambiado totalmente, ¿no ve? Aquí tenemos elisión vocálica, en realidad así es, ¿no ve? Pero aquí tenemos elisión vocálica y con elisión vocálica significa una cosa y sin elisión vocálica significa otra cosa, ¿no ve? Churtawa, churatawa. Hanahaya. Churatawa. Churantawa. ¿Quedó claro? ¿Una está yutji? Solamente en el variante, digamos, acá en Perú, nosotros decimos con NA, Churantawa, vas a dar. ¿Así dicen en Perú? Sí. Ah, ya. Entonces solamente es una variación, no se preocupen, ¿ya? Ya, sí. ¿Sí? Ya te chiré A una ver. pregunta. ¿Cómo podríamos identificar qué verbos sí se pueden conjugar o no? Eso y no te podría decir, básicamente no hay una regla específica, sin embargo, eso ya es con la práctica nomás, ¿no? Y depende mucho de la circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que me quiero referir? ¿Ya? No te podría decir, posiblemente exista, pero no te podría decir yo. ¿Sí? ¿Alguna otra Ya está pregunta? bien. Ya, y así podemos conjugar, solamente estamos demostrando. Entonces, esta primera clasificación, hemos dicho que tiene que ver con lo que es el transitivo, ¿no? Cuando transmitimos o cuando la acción podemos pasar a otra persona, ¿ya? Ahora hay verbos intransitivos, ¿no? Los verbos intransitivos. Por ejemplo, hachaña, ¿ya? Hachaña, ¿puedo pasar a otro? Entonces puedo decir, en vez de mi llorar vos, así, ¿sí o no? No. No, ¿no ve? No. En cambio, Ichuña sí, ¿no ve? Entonces yo estoy agarrando en la mano, entonces Marat y Chat era ¿no ve? Un ratito, ¿no ve? Entonces puedo pasar. En cambio, Hachaña es algo que solamente uno puede hacer, ¿no? No puede transmitir, puede llorar, hacer llorar a otros, digamos, pero no significa que yo, en vez de mí, están llorando, ¿no ve? Entonces a eso se llama transitivo, ¿ya? Entonces, Hachaña, ese es uno de los ejemplos clásicos, ¿no? O Hachaña, Laruña, no sé, ¿no? Puede haber varios, ¿ya? Ahora, también podemos conjugar esto, ¿no? Como hemos conjugado. Por ejemplo, Hachaña es nuestro verbo. Hashtaña, ¿puede haber sí o no? Achtaña, no. Achtaña, sí. Hashtaña. ¿Qué dicen? ¿Existe esa palabra o no? ¿No? Hachtaña habría, hachtaña no creo. Hashtaña, cuando empiezas de llorar, hachtiu, dicen. ¿Existe? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? Yo he escuchado en una región, no sé dónde, creo que eran los valles, ¿no? ¿No? Entonces todos han empezado a llorar más o menos, ¿no? Hachtaña. ¿No? Sí. Podría haber, tal vez no es muy común, ¿ya? Pero podría haber con la UA, la afirmativa, ¿no ve? Hachaña. Hach. ¿No? Quitamos la edición. Tawa. ¿Qué estoy diciendo? Hachtawa. Lloras.
Lloras. Estás llorando. Sí, estás llorando. Es una afirmación, ¿correcto? Sí, es una afirmación. Ahí está. Ahora, esta es la primera forma, ¿no? Ahora voy a utilizar este mismo. Ahora no voy a quitar la hacha. Tawa. ¿Qué significa ahora este segundo? Sin elisión vocálica. Vas a llorar. Hacha tawa, en este caso, ya es futuro, ¿no ve? Llorarás. Llorarás, vas a llorar, ¿no ve? ¿Sí? Y además es una afirmación, ¿no ve? Es una afirmación, ¿no ve? Hacha tawa, ¿no ve? Esto, hachtawa, es una afirmación, pero presente, ¿no ven? Esto es una afirmación futura. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está nuestro primer ejemplo. Otro ejemplo. Después de otra ropa, ¿no ve? Por ejemplo, Porque voy a lavar. ¿cómo se dice reír? La ruña, ¿no? Así. La ruña. Ajá. Igual es intransitivo, ¿no ve? Porque no puedo yo pasar, ¿no ve? Lo que estoy haciendo yo. Puedo contagiar, pero no puedo pasar el mismo. ¿Sí? La ruña. Lartawa. ¿Qué significa? Reír. Lartawa. Estás riendo. Estás riendo. Estás riendo. Tiempo presente, ¿no ve? Tiempo afirmación, ¿no ve? ¿Sí? Ahora otro. La rutawa. ¿Qué sería esto? Vas a reír. Vas a reír. ¿Sí? Ya listo. Solamente igual estamos demostrando algunas conjugaciones, ¿ya? Para que no se quede vacío, ¿ya? Listo. ¿Queda claro? Transitivo e intransitivo. ¿Cómo es ti? Verbos. Hanat, Hanicha. Ya. Ahora, algo importante. Los verbos intransitivos, ¿no? Lo que estoy diciendo, hachaña, la ruña, que son intransitivos. Y puede haber otros verbos más, solamente dos estoy poniendo. Estos se convierten en intransitivos, o perdón, en transitivos, ¿ya? Puedo volverlos esto en transitivo. ¿Cómo? A esto solamente agrego el sufijo ya. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos aquí, voy a pues por ejemplo he dicho hachaña, ¿no? Hachaña. Ahora, a esto, antes del infinitivo, voy a agregar el sufijo ya. Ahí está, ya he agregado. Hacha, ya, ña. ¿Qué significa esto? Hacer llorar. Hacer llorar. Ya estoy provocando que llore la otra persona. ¿Queda claro? Entonces, cuando provoca o cuando provocamos, ahí se considera como transitivo, pero siempre y cuando tenga este sufijo ya, o por ejemplo, la ru, ya, ña. ¿No ve? La ruyaña. ¿Qué significa esto? Hacer reír. Hacer reír. A ver, por ejemplo, hay otro verbo. Por ejemplo, iquiña. ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir, ¿no ve? En este caso, como verbo, es dormir. Ahora bien, por ejemplo, yo tengo sueño. Pues me duermo, ¿no? O sea, no puede dormir otro en vez de mí, ¿sí? Sin embargo, puedo volverlo transitivo si utilizo este sufijo ya, pero tampoco va a dormir, pero yo estoy provocando. ¿Ve? Iquiaña. ¿Qué significa iquiaña? Hacer dormir. Hacer dormir. ¿Ve? Hacer dormir. Ahora, este hacer dormir puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Por ejemplo,
tengo mi guaguita, ¿no ven? Entonces, ¿y qué año? ¿No ven? Entonces, yo hago dormir, ¿no ven? En mis brazos y ya está. ¿Y qué año? Viene una visita, llega a mi casa, hago dormir, lo alojo. También puede significar eso, ¿no ven? ¿Y qué año? Pero no precisamente yo estoy haciendo dormir, sino le estoy dejando que se duerma en mi casa, ¿no ven? ¿Y qué año? Entonces, va a depender mucho la interpretación. O sea, se va a dar de acuerdo a la circunstancia. Kanan kanicha, muy así kanicha. Muy esquivo. ¿Ya? A ver, otro ejemplo, a ver, ¿qué puede hacer? Hachaña, kiaña, igual malmancaña, ¿no? ¿Eh? Mancaña, ¿no? Entonces, mancaña es comer, ¿no? Mancaña. Sería intransitivo, porque yo puedo comer. Ahora también puedo decir, manquiaña, ¿no? Hacer, comer. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta hasta ahí? ¿Vamos a decir allá? Ya, Walik. Hasta ahí el día de hoy, ¿ya? A las 7 de la mañana tengo que entrar a mi trabajo, entonces 10 menos cuarto, ¿ya? ¿Ya? Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Para terminar, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos vamos a encontrar, profesor? Normal, los días martes y jueves. Ayer por tema de viaje no he podido entrar. Ya. ¿Ya? Todos los jueves y martes en el mismo horario las clases, ¿ya? ¿Vale? Van a practicar verbos, ¿ya? Más verbos. Vamos a conjugar ya más, ya poco nos falta. Nos tienen que dominar los verbos, ¿ya? Entonces vamos a conjugar diferentes oraciones, ¿ya? A partir de los verbos. Entonces practiquen. Revisen el diccionario y busquen palabras, ¿no? O verbos en todo caso, ¿ya? Y traten de memorizar, ¿no? ¿Vale que ya? Rodiki Vilata. ¿Cuál es que para pata?